Hola a todos, hoy bienvenidos a todos, otro miércoles más a Ciencia Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Gallo Barneto, biólogo especializado en zoología por la Universidad de Granada, y viene a presentarnos su proyecto, Life Lampropeltis, que lleva en marcha desde septiembre de 2011, y viene a comentarnos el tema de cómo está la culebra real de California en Gran Canaria y su lucha contra ella. Bienvenido. Gracias. Bueno, como ya he comentado, el proyecto empezó en septiembre de 2011, pero desde antes se estuvo trabajando. Ya veremos más adelante cómo se ha ido trabajando. A ver qué le pasa. El proyecto de la culebra, principalmente el proyecto LIFE Lampropeltis, el proyecto financiado por la Unión Europea, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, lo que ha tratado en estos años que ha estado trabajando, implementar nuevas metodologías de técnica de captura. Queremos mejorar el conocimiento de la culebra real de California, para eso algunas las tenemos liberadas con radiotransmisor, que ya veremos más adelante. La participación ciudadana. Vamos a ver que la participación ciudadana para nosotros es fundamental de aquí y a futuro, ¿no? Se han hecho estudios genéticos, ya veremos las dos poblaciones que tenemos para ver cómo ha sido lo que es la invasión de las culebras, compartir conocimientos, reuniones como estas, charlas. Hemos elaborado un seminario donde ha venido gente de Estados Unidos para confrontar información sobre la culebra en su hábitat natural, e incluso se han hecho herramientas administrativas que mejoran. Por ejemplo, se han hecho un análisis de riesgo, unos parámetros para saber si una especie viene nueva, qué probabilidad tiene de quedarse y invadir el ecosistema Gran Canario. A nivel general, las invasiones de ofidios en islas no son muy comunes, pero como veis, en el top 100 de la UICN de especies más dañinas invasoras, la primera que aparece en la portada es una culebra, por lo cual parece que son especialistas en hacer daño en hábitats como islas. En las islas, las invasiones biológicas suponen la principal causa de extinción de especies endémicas. Así como en los continentes es la segunda, después de la destrucción de los hábitats, en islas es la principal causa de extinción. He traído aquí someramente algunos ejemplos de invasiones en islas, que hemos visto que son pocos, recientes en Ibiza y una especie de culebras de la península que a través de los árboles, de los olivos milenarios, han ido llegando a las islas. Por ejemplo, la boa constrictor Leila Cozumel, que a partir de 11 individuos de una película que se rodó en los años 70, de 11 individuos se ha extendido por toda la isla y está poniendo en riesgo especies endémicas de la isla. Casos importantes, pero me voy a detener en el caso de la boiga regular, la culebra real de café, que es el top 100, el máximo, la especie más dañina considerada por la UICN. Está en la isla de Guam, proveniente de Nueva Guinea, que era una base militar americana, y después de la Segunda Guerra Mundial fue de polizón en un barco, lo que se espera, ¿no? Lo que ocurrió. Y aquí vemos cómo en 50 años lo que ha ocurrido. Ha producido la extinción, bueno, aproximadamente en 20 años ya colonizó toda la isla. La isla es un poquito más grande que el Hierro, no es una isla muy grande, pero desde que entró en la isla ha producido la extinción de casi todas las aves, todos los reptiles endémicos, 2 especies de murciélagos. Y es un hito, o sea, es un hito de una especie del daño que puede ocasionar. Además ha generado un efecto rebote, que es si, por ejemplo, aquí podemos ver las aves que había antes de la llegada de la culebra, las especies de aves, y la situación actual. Solo quedan 2 especies, uno que es un apu, que es roquero, que es muy difícil que acceda, y actualmente esta especie se está alimentando de reptiles invasores, a su vez. Ha provocado un desequilibrio tal que, como no hay aves insectívoras, los insectos han aumentado. De hecho, creo que en la selva hay que ir con un machete para quitarse las telarañas. Hay una población de arañas bestial. Tampoco hay muchas especies de plantas endémicas que necesitaban de aves para polinizarlas, para que las semillas germinasen, que ya no están. Para nosotros desde el principio fue un referente de algo que podía pasar aquí en Gran Canaria, con lo cual siempre nos ha provocado una gran preocupación. La culebra real de California, Lampropeltis californiae, desde el año 2009 se reclasifica
que formaba parte en principio de una especie única que vemos ahí en Estados Unidos, pero actualmente es Lampropetis california, que es la rosada. Está limitada a los estados de California, Arizona, Utah, Nevada, Baja California y Sonora en México. Esa es la distribución de la culebra real de California en su hábitat natural. Las tallas aproximadamente entre 23 y 160 centímetros. Estos son ejemplares aquí en Gran Canaria. Y una de las características importantes que tiene esta especie es su variedad cromática, su gran variedad de patrones de color. Por ejemplo, aquí este es el patrón normal lineal, que es un patrón muy característico y veremos que es el más común, pero también es anillado, con lo cual nos encontramos ante la misma especie pero con patrones muy diferentes. Encontramos entre esos patrones muchas variedades, lo que llamamos nosotros aberrantes, ¿no? Por ejemplo, esta, fijaros que empieza como anillada, luego al final acaba lineal, tiene patrones muy diferentes. Los americanos tienen en torno a 23 nombres diferentes para las distintas variedades cromáticas que tienen. Por ejemplo, a este, si os fijáis aquí, le llaman highway, ¿veis que parece como una carretera? Los americanos le llaman highway, o sea, hay patrones muchísimos. Eso es lo que ha favorecido que haya sido una especie muy usada en terrariofilia, ¿no? La gente que le gusta tener animales en jaula. Y por supuesto el albinismo, que como todas las especies siempre se busca a nivel de terrariofilia, y veremos la importancia que tiene el albinismo en Gran Canaria, ¿vale? La culebra real, en líneas generales, es generalista en el uso de hábitat, o sea, puede estar en cualquier tipo de área, desde bosque, desierto, costa, en zonas urbanas, periurbanas. Su rango de altitud en California va desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altitud. Con lo cual, planteando la situación en Gran Canaria, pues podemos empezar a pensar. La abrumación, o sea, lo que es la hibernación reptiles, se produce o no, dependiendo de la latitud donde se encuentre. Hay zonas donde no. Un factor importante para nosotros a la hora de controlar la especie es que es fosorial. Fosorial significa que vive bajo tierra principalmente. De hecho, hay datos que en años secos, en años con poca agua, en años diferentes, porque no haya recursos suficientes, puede estar solo una semana en superficie, con lo cual eso nos complica a nosotros. Evita depredadores de esa forma, localiza presas, etcétera. Como presa y como depredador, pues como depredador consume tanto animales de sangre fría como caliente, reptiles, sus huevos, mamíferos, roedores, aves, anfibios, etcétera. De hecho, y el nombre real le viene porque se alimenta también de otros ofidios, ¿no? Ofidiófagos. O sea, tú juntas un crótalo, una cascabel con una de California y acaba desapareciendo el cascabel, pues se la traga, porque forma parte de sus presas, ¿no? Y en cuanto a como presa, pues fijaros todas las cantidades de depredadores que tiene en California, ¿no? Ese es su estatus, digamos, en California. Pues hay muchísimos animales, ninguno especializado en ella, pero casi todos los animales en algún momento pues han formado, la culebra ha formado parte de su comida, ¿no? Dependiendo de la reproducción, pues a mí me gustaría resaltar también un factor importante para la gestión nuestra. La hembra pone los huevos y se va, con lo cual tú capturas una hembra después de haber puesto 20 huevos, 10 huevos, esos huevos van a tirar hacia adelante. Eso es algo que nos complica también, como lo de ser fosorial a la hora del control de la culebra, ¿vale? No sé si sabéis la historia un poco en Gran Canaria, la verdad es que se ha dado bastante información, pero el primer dato que se tiene es del año 98, luego entre el año 2005 y 2007 ha habido capturas en distintos sitios que acababan en el centro de fauna de Tafira, aquí al lado, y fue en el año 2007 cuando ya los vecinos dijeron, o sea, dieron cientos de observaciones y ese año ya la administración empezó a trabajar, ¿no? Ese año se capturaron 47 ejemplares en la Solana y ese año Peter y Mateo confirmaron que el éxito reproductor es libertad. Ya en 2007 ya había huevos, había hembras, había ejemplares jóvenes y se confirmó su asilvestramiento, ¿no? Digamos. Ahí hemos visto dónde está distribuido. Si a todo lo que hemos visto antes le añadimos que estamos en el paralelo 28, las Islas Canarias y tal, con lo cual está claro que estamos en un sitio ideal para que la culebra se hubiese asilvestrado, ¿no? Actualmente existen 2 focos, aunque siguen apareciendo, que es uno de los problemas importantes, pues sigue habiendo gente que las tiene en casa, siguen apareciendo en cualquier otro sitio, en Las Palmas, en el sur,
pero lo que son poblaciones naturalizadas son dos, uno que llamamos nosotros el núcleo principal, en La Solana y San Roque, los términos de Telde y Valsequillo, justo en el término municipal. Es una zona que, como podéis ver aquí en la foto, son de cultivo de berro, de frutales, con muchos muros de piedra, cobijos fantásticos para la culebra. Pero como veis, esa gran capacidad que tiene de adaptarse a distintos hábitats, si miramos el segundo, que es en Montaña de Magro, en Galdar, es un hábitat totalmente natural, no tiene nada que ver. Pero también se ha silvestrado aquí, con lo cual esa capacidad de la culebra se muestra perfectamente en los dos hábitats, los hábitats en los cuales está representada en Gran Canaria. Por comentaros, actualmente, a año 2014, estos son los kilómetros cuadrados que ocupa cada una de las poblaciones, 12 kilómetros cuadrados en Galdar y 65 kilómetros cuadrados en Telde y Valsequillo. El registro de capturas a lo largo de los años pues está representado aquí. Estas son las capturas que hemos realizado en el núcleo principal. Hemos aumentado mucho, si tengo tiempo hablaremos por qué en 2011 tenemos tantas. Pero este año hemos batido el récord con 538 en el núcleo principal. En cambio, en el núcleo secundario es un núcleo más pequeño, más reducido, más acotado, también una distribución más irregular por su hábitat, por ser un hábitat natural y donde hay menos humedad. Ese es el número de capturas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pues aquí iba a poner un vídeo que se ve perfectamente a partir de los años. Bueno, que se me ha pasado. No. Ahora. A ver si se reproduce. Bueno, no quiere reproducirse ahora. Bueno, en este vídeo se ven cómo pasa el tiempo desde el año 2009 hasta el año 2013, creo que está. A ver si quiere reproducir. Bueno, quiere, si antes empezó. Ahora. Desde el año 2009 hasta el año 2013 van a ir apareciendo los puntitos de todas las capturas que hemos hecho. Aquí este es el barranco de La Solana. Fijaros los puntos cómo empiezan. Fijaros cómo aparecen los puntos dispersos. Bandama, la caldera Bandama. Vamos hacia Valsequillo. Este es año 2011. Veis un poco cómo toda la distribución de puntos, aunque hay una zona central de más densidad, porque también es donde se hace más intensidad en el trabajo, pero ya ha aparecido en muchísimos otros sitios, con lo cual la población, por desgracia, no está controlada, sino sigue en expansión. Y en cambio el núcleo secundario es un poco diferente, como hemos comentado, está más acotado. Esto es una granja de pollos que hay. Esto en 2010, como no teníamos gente trabajando, apenas había capturas, pero ya en 2011, ¿veis?, pusimos personal a trabajar y el número de capturas como aumentó. Aquí lo bueno que tenemos que está acotado por el mar, por la carretera, que hace un poco de barrera. Digo un poco porque ahora se verán que también hay algunos avistamientos que han pasado a la carretera. Y fijaros cómo si hay una distribución por barranco, es diferente, es irregular, porque es un hábitat más agreste, un hábitat más sérico, que entonces ellos buscan zonas más propicias para dispersarse. Desde el punto de vista genético, lo que nos planteábamos era cómo era que en dos poblaciones distintas se veía similitud entre las poblaciones. Hay similitud, pero son dos poblaciones diferentes. Aquí esto es un mapa genético de los individuos analizados, se analizaron 30 en cada población. Esto es Galdar y esto es Telde. ¿Ves? Genéticamente están separados, pero hay cosas curiosas, como este individuo que es de Galdar, que es el primo hermano de los de Telde, ¿no? Con lo cual algún tipo de trasvase ha tenido que haber. Y luego en Telde hay como dos núcleos, ¿no? Dos núcleos genéticos diferenciados. Ambas poblaciones muestran una diversidad genética muy baja, propia de invasiones con pocos individuos, que eso en especies endémicas supone un lastre importante, pero en especies que invaden, pues por desgracia no significa que eso haya un freno. Y los tamaños efectivos de población son reducidos. También es un tema interesante, pero que todavía no lo tenemos
Esto es algo curioso que se repite todos los años y es propio de normal de las especies, también ocurre en California, que al principio del año, los meses de enero, febrero y marzo, hasta mayo se capturan más machos que hembras, porque los machos empiezan a buscar a las hembras para reproducirse y llega un momento que ya una vez están fecundadas las hembras, lo que ocurre es que se invierte la tendencia y las hembras se mueven más y son más accesibles a nosotros porque tienen que alimentarse para tener los huevos y buscar cobijo, ¿no? O sea, cambia el ritmo de actividad según el sexo, cambia. Los patrones de color en el núcleo principal, tende valsequillo, actualmente, estos son datos 2014, el 50% es albina lineal, este patrón de color, un 5% es albina anillada, y luego el 38% patrón normal lineal y el resto normal anillada. Esto contrasta con este queso que veis aquí, que corresponde a el año 2011 cuando empezamos el proyecto, no, creo que incluso anterior. Veis que el albinismo era más abundante todavía, era un 69, casi un 70% eran albinas, ahora estamos en torno al 55%. Era algo previsible, las albinas están menos adaptadas y entonces es probable que por hibridación acabe desapareciendo, no solo por hibridación, sino algo que hemos constatado es que es más accesible, más fácil capturarlas para nosotros. De hecho, hicimos un estudio y demuestra que sí, que es más fácil para nosotros, la vemos más o ellas no se protegen, no se camuflan tanto, ¿no? En cambio, en Galdar el albinismo es residual, son un 2,3% y lo principal es normal lineal y normal anillada, con lo cual esas son muestras de que son dos poblaciones, también muestra clara de que son dos poblaciones distintas. También los tamaños son diferentes, los individuos de la población de Galdar son siempre, de principio, significativamente más grandes que los de la población de Telde. No sabemos si se debe a la alimentación o que son individuos que más longevos, pero eso ocurre, ¿no? Tenemos alguna teoría, pero para si acaso la comento. En cuanto a la dieta, pues por desgracia principalmente es el lagarto de Gran Canaria, una de las especies. Aquí tenemos una foto de un ejemplar que regurgitó esta serpiente. Esta culebra estaba en su estómago y cuando la captura, si está recién alimentada, suele regurgitar la presa. Y regurgitó ese lagarto, o sea, el daño que hace es muy importante, lo vamos a ver luego más tarde. La lisa también es una presa importante de la culebra. Aquí, este es un ejemplar joven que estaba matando a una lisa que la conseguimos salvar. Hicimos la foto y la salvamos, no dejamos que la matase. El perenquén también es una presa habitual. El perenquén, este también lo regurgitó esta culebra. El estudio que hemos hecho, bueno, en abril de 2013 se capturó una serpiente que regurgitó un gazapo de conejo, con lo cual la culebra se come todo lo que pilla y puede, ¿no? Esto solemos ponérselo a los cazadores para que también que ellos empaticen con nosotros, ¿no? En la dieta en Gran Canaria, con los estudios que hemos hecho de las necropsias, hemos hecho cada año 300 necropsias en el proyecto. En el año 2012 este era el resultado del porcentaje. El 60% de los ejemplares eran lagarto de Gran Canaria, lo que tenían en el estómago. Luego la lisa, los roedores y el perenquén, tarentola. En el año 2013 apenas hubo variación, pero fijaros qué ha ocurrido en el año 2014. En el año 2014 se ha invertido la tendencia. Fijaros este dato, hemos pasado de casi un 60% a solo un 20 y algo por ciento de lagartos de Gran Canaria. ¿Eso qué significa? Que ya no le gustan los lagartos o que ya no quedan lagartos, ¿no? Y ha aumentado mucho la lisa y los ratones, ¿no? Empieza a adaptarse a lo que tiene, ¿no? Y yo le aseguro que cuando deje esto baje porque ya no haya o esto tampoco, las aves que es presa normal en California empezarán a aparecer. Aves, aquí tenemos muchas aves terreras. También hemos encontrado huevos, ¿vale? Hemos encontrado huevos en los estómagos, huevos de serpientes también, o sea, ellas incluso se comen huevos de propias serpientes. Y este año hemos encontrado un huevo de, o sea, una serpiente que se había comido a otra serpiente, o sea, se comen entre ellas mismas. En Galdar pues no hay tanta diferencia, hay muchos roedores porque está la granja de pollos allí y la evolución en los años pues ha ido que
que se ha estabilizado un poco. En principio no hay datos tan importantes. Sí ha bajado en 2014 el número de lagartos y el porcentaje de roedores, que siempre ha sido el mayoritario. Una especie invasora, se comporta como invasora, y una de las cosas que hace es que si yo estoy en un sitio estupendamente, tengo mucha comida, tengo un clima magnífico, no tengo depredadores, ¿en qué invierto? En el número de huevos. La media, según la población natural de HAPS en 2009, es entre 8 y 9, y desde el principio del proyecto hemos estado siempre por encima. Hemos llegado a tener ejemplares con 29 huevos. Hay un dato positivo, pues que fijaron en 2013 y 2014 parece que ha bajado el número de huevos, pero bueno, no sabemos si es circunstancial o es debido a alguna otra causa. Esto es un dato que también se repite con el tiempo. Fijaros cómo a final de año capturamos, estos son los individuos jóvenes con respecto a los individuos adultos. Fijaros que al final de año siempre capturamos más individuos jóvenes. Eso se debe a que los individuos jóvenes procuran no salir en los periodos de más actividad de los adultos porque se comen entre ellos, y también hay otra teoría que lo que dice que en aquella época, septiembre-octubre, cuando sube un poquito la temperatura, un animal más pequeño tiene más capacidad de reactivarse antes, ¿no? Y por eso se reactivan antes y se capturan más. Pero bueno, eso es algo común que ocurre también en California. Con los datos de la necrosia hemos podido saber cuál es el ciclo reproductor, el periodo de cópulas, que va de febrero a mayo, la gestación, que va de marzo a julio, la puesta, que va de abril a agosto, y los nacimientos que ocurren entre junio y octubre. ¿Vale? Estos son unos temas de los que más nos preocupan, ¿no? La Lampropeltis contra el gallote, contra el lagarto, ¿no? Ya hemos visto que forma parte. Hicimos un estudio para ver cuánto estaba afectando. Pusimos unas trampas de caída para coger lagartos, cebadas con tomate, en dos parcelas distintas. Una parcela donde en el propio núcleo de la población, y una parcela fuera donde todavía no han llegado la culebra. Más o menos similares en cuanto a hábitats y colocábamos las trampas durante 15 días, las colocábamos 3 horas, las quitábamos así, ¿no? Fuimos recogiendo, y este es el resultado en la parcela donde hay serpientes. Estos son las 25 trampas que poníamos y estos son el número de capturas por trampa. Solo capturamos 11 lagartos. En cambio, por contra, en la parcela donde no hay serpientes, este es el resultado: 143 capturas, y estas son las capturas por cada una de las trampas. Está claro que hay una diferencia bestial, o sea, no hace falta ser un especialista para saber que algo está pasando, ¿no? Nos salían unos 45 lagartos por hectárea en la zona donde hay serpientes, frente a 406 lagartos por hectárea en la zona donde no hay serpientes. Pero alguien me puede decir, bueno, es que las parcelas las elegimos mal, esta era una parcela menos propicia para que hubiese lagartos por cualquier condición ambiental que se nos escape a nosotros. Pero lo que hicimos fue medir los lagartos. Y claro, cuando yo mido lagartos, observo lo siguiente. Observo que en la zona donde hay serpientes, la talla de los lagartos es de hocico a cloaca 179 milímetros. Y donde no hay serpientes, la talla media es de 118 milímetros. Significa que los lagartos donde hay serpientes son más grandes. Un lagarto grande, adulto, no está en un hábitat pobre. Normalmente llegan cuando es un hábitat rico que tiene. Con lo cual aquí hay algo que está haciendo que la pirámide de población por abajo rompa. O sea, no encontramos individuos jóvenes, no encontramos individuos pequeños. Solo individuos grandes, que han sido capaces de, en un enfrentamiento de serpientes, salir airosos. Una serpiente normal. Con lo cual, sí hay algo que está afectando, y la culebra tiene todas las papeletas para ser el agente causante del problema. ¿Qué métodos de capturas hemos utilizado? Otra de las cosas es implementar tipos de captura. Como método, previo al tipo de técnica, actualmente la colaboración ciudadana es la que más capturas provee al proyecto. En el núcleo principal es el 55% gracias a los vecinos, frente al 35% en Galdas, porque hay menos contacto con los vecinos. Pero fijaros que es superior al 50%. Por lo que decía, la colaboración ciudadana es fundamental para el proyecto. ¿Qué usamos nosotros? Usamos lo que se llaman tableros de madera. La bibliografía, el tablero de madera de por sí no es una trampa,
es un cobijo artificial que nosotros proveemos a las culebras, ¿no? Instalamos 500, pero actualmente tenemos cerca de 300 y pico tableros. Lo que ocurre con los tableros es que es un cobijo para las serpientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que hemos aprendido es a qué momentos son los momentos propicios para levantar los tableros. ¿Qué momentos son cuando, por ejemplo, después de en esta época de ahora, cuando hay mucha lluvia, después de grandes días de lluvia, sale un poco el sol? Es un cobijo muy bueno porque le aísla un poco de la humedad y le da calor. De hecho, la mayoría de las capturas de los tableros se producen en esta época. Cuando llega el verano ya no tiene sentido porque ahí las temperaturas son tan altas que la culebra no se va a quedar ahí protegida. Con lo cual esto no es una trampa en sí, es una forma de un tablero, es un refugio artificial que es accesible a nosotros a la hora de buscar, ¿vale? Esto, por ejemplo, un caso de 2 serpientes que capturamos debajo de un tablero, un macho y una hembra, el año pasado. ¿Qué otro método de captura? Las trampas de doble embudo. La hemos hecho de manera artesanal, la hemos confeccionado los compañeros técnicos de campo, la han elaborado y están dando más o menos resultados interesantes, ¿no? Las trampas, bueno, vamos a poner las utilizamos tanto estas como otras que hemos dispuesto asociadas a una malla de desvío. La malla de desvío, ¿qué es lo que hace? La malla de desvío hemos aprendido que la culebra cuando choca con un obstáculo no tiene tendencia en principio a ir hacia arriba, sino hacia los lados. Con lo cual, lo que ponemos es una malla de desvío y en los puntos finales o intermedios ponemos una trampa. Con lo cual, cualquier culebra que choque con una malla de desvío y que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, acabará cayendo en una de las trampas que nosotros tenemos. Aquí una demostración que hizo nuestro compañero Jorge, que es el Spielberg del proyecto, y ve cómo la serpiente bordea, o sea, se pega a la malla y acaba entrando en la trampa. Bueno, esto es un comentario de unas trampas nuevas que empezamos a implantar en el año 2013 y ya en 2014 con intensidad. Son las trampas de cajón que nos han funcionado muy bien. ¿Ves? Aquí vemos cómo esta trampa de cajón está en el centro de unas mallas de desvío, con lo cual cualquier serpiente que vaya hacia acá va a acabar cayendo en la trampa de cajón. Las trampas de cajón nos permiten a nosotros además poder poner cebo vivo dentro, porque en las trampas de embudo un animal no puede estar ahí mucho tiempo porque acaba muriéndose porque no tiene aireación, ¿no? En cambio estas sí, con lo cual estas trampas, aparte de que asociadas a malla de doble embudo a malla de desvío nos dan mucho éxito. Hicimos la prueba el año pasado de colocar una hembra en una trampa a ver cuántos machos, y poníamos una trampa testigo al lado, teníamos una sin cebo y otra con cebo, y el resultado ha sido muy bueno. De hecho este año estamos ampliando. El año pasado solo se capturó en la trampa control un ejemplar y en la trampa con hembra 8 ejemplares. Eran todos machos. Y si este es un problema de este sistema, que a nosotros nos interesa más una hembra, y sobre todo antes de que ponga huevos, pero bueno, está claro que el tema de la trasciente de hembra funciona estupendamente, ¿no? También funciona el cebo de ratón, aunque tiene algunas complicaciones. El resultado de los métodos de trampeo es el siguiente según los años. En el año 2011 solo teníamos puesto tableros, tuvimos 35 capturas, vimos que los tableros funcionaban, pusimos más. En el año 2012 tuvimos un año de esos, como es lo que he dicho, que la serpiente, su actividad en superficie se reduce muchísimo y nos entró una depresión porque solo capturamos 2 bajo tablero. Pensamos que esto era un desastre, pero bueno, pensamos, vamos a poner otro tipo de trampas que estaban previstas, doble embudo y cajón. En el año 2013 pusimos la de doble embudo, de cajón solo teníamos una trampa y dio 2 capturas, y la de doble embudo nos dio 46 capturas, con lo cual vimos que la de doble embudo funcionaba bien, tablero solo 15, y el año pasado fue el año del éxito de las trampas de cajón. Solo tenemos, aquí tenemos pues 300 y pico, aquí tenemos unos 60, pero aquí solo tenemos 11 trampas de cajón. Y fíjate el número de capturas que tenemos con solo 11 trampas, con lo cual el proyecto va a invertir en trampas de cajón como una de las alternativas muy interesantes que además desde el punto de vista de la gestión es importante. Este año es así como vamos. A fecha de hoy, desde la semana pasada, hemos capturado 12 bajo tablero, 9 doble embudo y 8 en cajón. También hemos intentado implementar nuevos métodos de captura. Estamos usando Harris, águilas de Harris, con cetreros. Hemos contratado 2 cetreros
que están trabajando con nosotros 3 veces en semana, con mucho interés, con mucha afición. Y luego empezamos un proyecto con perros adiestrados para el olor. Teníamos previsto seguir en 2015, pero los resultados no han sido los halagüeños que esperábamos y hemos decidido suspender el contrato para poder dedicar el dinero a las cosas que hemos visto que funcionan, como el tema de trampas. Eso es una de las modificaciones que hemos hecho. Es una pena, pero esos 5 perros, estos son los resultados que obtuvimos nosotros. En cuanto a Harry, 2 capturas en 2013, 9 el año pasado y este año ya hemos hecho la primera captura, ¿vale? Y los perros, en 2013 no tuvimos ninguna captura gracias a perros y solo 6 el año pasado. Decidimos optar solo por los Harrys y la experiencia de perros, pues dejarlo para otra oportunidad que se nos pueda presentar. ¿Cómo conocemos nosotros el funcionamiento, o sea, cómo se comporta la culebra en California? Pues instalándole transmisores, ¿no? Hemos tenido unos cuantos problemillas en el proyecto con los transmisores, pero bueno, a José, un veterinario que ha colaborado con el proyecto mucho tiempo de manera desinteresada, es quien realiza las operaciones y le instala, ahí vemos el transmisor. Y bueno, estas son todas las serpientes que hemos tenido motorizadas de alguna forma o de otra. Le hemos puesto nombres: Lola, Lidia, Rita, Robert. Cada uno tiene su historia. Por desgracia a Lola se la atrapó el Harry, el águila Harry que teníamos, con lo cual una que funcionaba la atrapó. También algunos habían sido atropelladas y hay muchos que han dejado de emitir la señal y no sabemos dónde están. Pero a fecha de hoy pues tenemos algunos resultados. Los círculos amarillos son machos y los azules son hembras. Lo primero que vemos es que las hembras se mueven menos que los machos. Las hembras son más filopátricas, tienen más afinidad por una zona, en cambio los machos que están buscando hembras pueden recorrer mayores distancias. Por ejemplo, aquí esta es Elvita, que se movía en una zona, estuvo mucho tiempo por aquí parada, muchísimo tiempo, y el otro creo que era Julio. No, el otro no lo habíamos puesto nombre. Esta zona, ¿ves? Vemos lo mismo, ¿no? Los machos sí suelen mover más. Por ejemplo, este macho lo habíamos capturado aquí, pero por error lo soltamos aquí y estuvo moviéndose y de pronto un día hizo boom y volvió al sitio. Como hemos visto, que son filopátricos, o sea que, y luego utilizan los mismos cobijos con frecuencia, o sea, se van moviendo, se mueven hacia un lado, luego cuando vuelven se van al mismo sitio donde estaban antes, o sea, no varían mucho. Esta es Cornúa, fijaros cómo solo se desplazaba barranco arriba, barranco abajo. Bueno, en alguna ocasión se ha llegado a ir aquí, pero barranco arriba, barranco abajo. Y este es Robert, que casi se vuelven locos los pobres buscándolo porque lo soltaron un día aquí y al día siguiente estaba pasado el barranco hacia el otro lado y no había forma de localizarlo, ¿no? Un poco lo que he dicho, ¿no? Que predicen, y sobre todo esto interesante, que es en el periodo post-emergencia, lo que es el verano, que nosotros en esa época es muy difícil capturar serpientes, pero siguen moviéndose. Lo que hacen es que se desplazan a horarios nocturnos, o sea, tienen una actividad más nocturna para evitar los calores. Desde el año 2011 salió un Real Decreto que se modificó en 2013 por el Real Decreto, en el cual está prohibida la tenencia de toda la familia Colubridae. La familia Colubridae es prácticamente el 83% de las serpientes del planeta, ¿vale? O sea, para Canarias, Ibiza y Formentera está prohibida. Con lo cual, cualquier persona que tenga una serpiente que tenga pinta de culebra o de serpiente como lo que está prohibido su tenencia. Incluso está prohibida su tenencia, la posesión, transporte, tráfico, la introducción en el medio, que además es delito ecológico, con lo cual puede ser pena de cárcel, incluso podría ser, y aquellos animales que son extraídos no pueden ser devueltos, por supuesto. Las infracciones van desde la tenencia, que puede ir de 500 o 5.000 euros, a incluso millones de euros si se demuestra que la administración ha tenido que gastarse cantidades superiores a 100.000 euros, como es el caso, para controlar la invasión, ¿no? Con lo cual el tema es bastante grave. La colaboración ciudadana, importantísimo, ya lo he dicho antes y para nosotros es fundamental. Los vecinos le dejan a los técnicos de campo una garrafa con las serpientes que capturan. Ponía, esta hija de puntos suspensivos, la cogí dentro de la jaula, se le metió una jaula de pájaros a las 2:30 de tal día. Se cargó 2 pollos y una cría.
Firmado Nicolás. O sea, para nosotros es fundamental la colaboración de los ciudadanos, si no sería imposible que este proyecto, de hecho, fijaros como de 1.328 culebras recogidas, cómo hemos ido mejorando el número de capturas gracias a los ciudadanos, y ese es nuestro objetivo, ¿no? El que siga aumentando eso. Se han hecho 261 talleres en distintos colectivos, principalmente en educación. Me parece que han sido en educación 208 en educación, 37 en colectivos profesionales y 16 en público en general, ¿vale? Son los talleres hemos alcanzado a más de 6.000, casi 7.000 personas, ¿no? 5.000 alumnos, 1.000 colectivos profesionales y 480 público en general. Las policías locales de los municipios donde hay, se les ha dado todo una charla para que sepan ante qué nos enfrentamos. El sistema de alerta temprana es fundamental porque es un añadido más a la colaboración ciudadana. Fijaros cómo la mayoría del sistema de alerta son llamadas, 238 son llamadas a los teléfonos de GESPLAN, pero también entra el 112 en funcionamiento, el CECOPIN, etcétera. Y actualmente hemos creado una aplicación para smartphone que está tanto en el Apple Store como en el Google Play. Poniendo Culebra Real te la descarga, te registras y realmente la aplicación lo que te permite es, tú si ves una culebra, creas un aviso. Tenemos, tiene como una especie de guía de campo para identificar cómo colaborar, identificar, y por ejemplo el sistema es que cuando tú ves una serpiente, le das un aviso, tienes un semáforo, verde, amarillo y rojo. Verde es que está encontrada una serpiente muerta, con lo cual no hay urgencia, está muerta, le haces una foto, va a la coordenada, mandas el mensaje y nos llega a nosotros y vamos a por ella. Amarillo es que la tienes tú atrapada viva, con lo cual si urge un poco, y a partir de amarillo te salen los teléfonos a los que puedes llamar, o a los teléfonos del proyecto en horario laboral, o al CECOPIN o al 112, que siempre es un teléfono que... Y rojo es que estás histérico o histérica porque tiene una serpiente, no la puedes coger, no te atreves a matarla, no te atreves a nada, entonces pues también llama, es prioritario para eso que nos llamen, ¿no? Y la aplicación muy bien, pero la llamada de teléfono, ¿no? Eso es una forma del menú, de cómo seleccionar qué tipo de serpiente es la que has visto, la que has atrapado, etcétera, ¿no? Hay una parte de eventos, por ejemplo, en ese aparece la charla de hoy o la charla futura, el voluntariado, que vamos a ver ahora después. Y la geolocalización es muy fácil porque lo puedes tú hacer poniendo el dedo. La página web, tenemos una página web desde el año 2011, este es el frontis, aquí tienes pues, para descargarte la aplicación, tienes un acceso al documental, hay un documental colgado en YouTube de la culebra real del proyecto que es muy interesante, se dura 20 minutos y te deja las cosas muy claras, y una parte de descarga donde se pueden ver todos los trabajos que se han realizado, todos los informes elaborados en el proyecto están para descargarlo directamente, ¿vale? Bueno, y comentaba lo de YouTube, ¿no? Como comentaba, bueno, también estamos en las redes sociales, en Facebook, ya somos 440 y pico, esperamos llegar a los 500 me gusta pronto, y allí podemos encontrar mucha información, colgamos información, o vídeos como este, en el cual, como digo, Jorge, el Spielberg del proyecto, hace una muestra de lo difícil que es localizar una serpiente. Esto es en Galda, no sé si veis la serpiente ahí, a ver, ahí está. O sea, es muy difícil, o sea, tú puedes estar pasando al lado de la serpiente, sobre todo el patrón normal lineal, es el más difícil de identificar. Y bueno, aquí ese vídeo está colgado en la web y se puede, bueno, hay bastante material multimedia disponible, información, etcétera, ¿no? El voluntariado. Quería venir a ver si la gente se apuntaba a voluntariado. Vamos a empezar este sábado ya, el 25 de abril. La verdad es que la respuesta es muy buena. De hecho, tenemos colectivos como Abaces que se acaban de apuntar para un día solo para ellos. Aquí la universidad a través de Ruta 7, el equipo de Ruta 7 también tienen reservado un día para ellos, pero es muy interesante y una experiencia. Incluso solemos invitar a que vengan los cetreros, con lo cual ves también cómo se trabaja con los cetreros para el tema del campus.
y es lo que hablábamos de los retos de futuro, ¿no? De qué es lo que queremos para el proyecto y qué esperamos del proyecto y cuáles son las partes del proyecto en las cuales de aquí a futuro tenemos que hacer más incidencia. Aquí tenemos un vídeo grabado de la primera captura de voluntarios. Este chico de aquí que tiene la gorrita, bueno, no, este no, el que acaba de coger la serpiente, la vio debajo de una tunera. Tenemos pinzas, sobre todo cuando se pone en una tunera, que es difícil acceder a ellas porque realmente, como veis, la serpiente no es muy agresiva, no es venenosa, por supuesto. Y bueno, esta fue la primera captura del año pasado y esperemos este año superar el número de capturas que hicimos el año pasado. Voluntariado, mi correo electrónico, bueno, no sé si habéis visto en prensa, salimos en prensa en Canarias 7 el domingo, un artículo de prensa para apuntarse al voluntariado quien esté interesado. Y el futuro, bueno, como comentaba, el proyecto termina en agosto de 2015, pero hay lo que llamamos un plan por life. Vamos a estar trabajando mínimo 5 años y yo espero que esto sea algo que de una forma o de otra, con más intensidad o con menos, sigamos trabajando. Se va a tener que trabajar en un futuro en bioseguridad. Bioseguridad es no solo evitar el problema que tenemos aquí, sino evitar la repetición fuera, evitar el trasvase de animales entre islas, que es un problema muy importante. Gente que coge un animal y se lo lleva a otra isla. Crear equipos de respuesta inmediata, aprovechando la experiencia nuestra, pues gente que es preparada, que va a un sitio donde ha habido una captura y te puede decir si hay algo más, si hay restos de que pueda haber excremento, de que pueda haber muda y de que podamos estar ante un problema más allá de una captura anecdótica, ¿no? Vamos a establecer una red de trampa de cajón, utilizando, lo que hemos visto es que utilizando el radio máximo de una hembra, vamos a poner trampas para saber que tenemos más o menos ocupado todo por una hembra al menos, ¿no? Y aumentar el número de trampas, reforzar el papel de los ciudadanos con voluntariado, sobre todo, incluso con la empresa, con la implementación del RSP, la responsabilidad civil social corporativa, que seguramente trabajemos. Y esto es muy importante, establecer líneas de colaboración con las universidades. Tenemos muchísima información. Actualmente nosotros tenemos más información de la culebra real de California que los americanos de la culebra real en California, ¿no? Y eso es importante, que a través de las universidades se pueda potenciar estudios, tesis, trabajos para intentar mejorar y buscar una solución. Casi para terminar, esto es un gráfico que hemos hecho, que está colgado en la web, en la cual comprobamos todos tipos de capturas. Capturas directas con personal propio a lo largo de los años, ahí tenemos el año 2015, vecinos a lo largo de los años, trampas a lo largo de los años. Vemos como el año 2014, que es el referencia, porque 2015 son pocos datos los que tenemos, es el de máxima captura, y otro. Fijaros cómo hemos aumentado en la participación ciudadana, pero parece que hemos perdido calidad en el trabajo del personal propio. Parece, ¿no? Mira, este año 112 nada más y el año pasado 214, ¿no? Una de las cosas que aprendemos para futuro es que el proyecto debe continuar con cuadrillas de trabajo en la época de máxima actividad de la serpiente. Lo que ocurre aquí es que en la época de ahora, si hay mucha gente llamando, no puede haber mucha gente capturando. Tenemos solo 4 técnicos de campo, que lo vamos a ver en la foto. O están recogiendo serpientes de los vecinos o están capturando. ¿Qué ocurrió aquí? Fijaros, este año teníamos cuadrillas de apoyo. Además es una compañera que estuvo trabajando con nosotros. ¿Qué ocurrió? Pues que teníamos mucha gente en el campo durante la época en la cual la serpiente es más activa. Y aunque atendiésemos a vecinos, podíamos seguir trabajando en campo. Por lo cual eso es algo que para nosotros es muy importante en cuanto a las opciones de futuro, ¿no? También comentar que esos otros que aparecen ahí, de 39 del año 2014, bueno, pues se refieren a lo que hemos visto. Vaya, me pasé. A ver si me deja verlo. Ahí. Se refieren a apoyo de perros, que fueron 6, capturas de citería en 2014, que fueron 9, voluntariado, que aunque solo fueron 11 capturas el año pasado, porque lo hicimos en una época al final del proceso de emergencia, del proceso de máxima actividad de la serpiente,
Y esto es importante, requisadas por la policía autonómica. Desde el año pasado la policía autonómica está colaborando en contactar con las ventas que hay en la web de segunda mano, etcétera, de culebras que todavía existían. Está localizando a la gente y está requisando las serpientes. El año pasado requisaron 13, este año vamos por 5, me parece. Eso es importante porque una de las mayores frustraciones para nosotros es estar trabajando en un proyecto, pero luego ves en la página web la gente vendiendo la culebra de manera ilegal, ¿no? Pues eso está funcionando bastante bien. Y nada más, aquí está el equipo. Estos son los 4 integrantes actuales. Tuvimos una baja de un compañero que se fue. Estos son los 4 primeros que estaban antes y estos son los que están trabajando ahora en el proyecto. Pues nada, muchas gracias. A mí, por ejemplo, me interesaría lo de voluntariado y también conozco unas cuantas personas que también me interesaría. ¿Cómo puedo informarme de cuándo hacéis la salida? Mira, yo he traído precisamente unos papelitos para escribir, aunque en tu caso puedes escribir tú sola. Tú me mandas un correo. Tú, o si no podemos poner por aquí. A lo y si no tienes ahí el correo que yo puse de Regalbar, yo te lo doy. Vale. Y te apunto, ¿vale? Vale. ¿Y qué hacéis con los individuos capturados una vez? Nosotros los eutanasiamos. Antiguamente se mandaba a parques, zoológicos, pero bueno, como puedes comprender, llevamos 2000 y pico ejemplares. Primero, no tiene sentido porque los parques zoológicos no pueden servir para albergar animales, que está prohibida su tenencia. Yo creo que sea un buen ejemplo didáctico que un parque zoológico tenga ese tipo de animales. Y segundo, por desgracia, yo sé que ellos no tienen culpa, pero además son animales que se escapan con mucha facilidad, con lo cual hay que tener muchísimas... O sea, tienen que estar vivas el menos tiempo posible porque la capacidad de escaparse, incluso salirse de saca, es muy grande. Y ya ocurrió en el pasado de fugas que no han sido controladas y que podían ser nuevos focos. Con lo cual, esa es la única opción. Estamos trabajando ahora con el programa LIFE la posibilidad de cómo hacer la eutanasia, porque si tenemos que ir al veterinario, hay mucho tiempo que el animal está estresado, la posibilidad de que los mismos técnicos nuestros puedan eutanasiar directamente con una jeringuilla al animal, ¿vale? Y no esperar mucho tiempo. Pues nada, muchas gracias. Sí. ¿Es peligrosa puede hacer daño? A ver, porque el susto te lo lleva, eso seguro. El problema de la culebra es la animadversión del hombre a la serpiente. Eso viene, pero no tiene ningún problema, no es venenosa, tampoco es demasiado agresiva. No muerde. No, sí, te puede morder. Hombre, pero si sobre todo te muerde cuando tú la aprietas fuerte porque tienes miedo para que no se te escape, entonces pues suele, pero no es ese el problema. O sea, el problema de la culebra es lo que hemos visto, el lagarto, la especie endémica. Ese es el problema principal de la culebra. En cuanto al hombre, pues yo entiendo, hay muchísima gente que tiene pánico. Hay gente que en la zona de Telde no va a su finca porque es que tiene pánico de pensar en encontrarse una serpiente. Y eso, pues eso es un tema pues, como el que tiene miedo a volar y tal, es un tema sociológico para tratarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista del daño que te puede hacer es mínimo. Aun cuando te muerda, más problemas tiene si te muerde un lagarto, por ejemplo, que es un animal que puede tener salmonellosis, puede tener problema que una serpiente. No hay problema. A los chicos, lo que da es miedo, realmente. Sí, lo que da es el miedo. Hombre, y ese miedo social nos ha permitido a nosotros que sea un proyecto que pueda tener financiación. Es decir, a nadie se nos escapa que el hecho de la alarma social es lo que ha generado que las administraciones se puedan involucrar. Si no, hubiera sido más difícil. O sea, tenemos casos de las cotorras o casos de invasiones de especies que como son bonitas o no hacen daño a la gente o la gente no tiene miedo, pues apenas se invierte desde el punto de vista administrativo. Y esto ha motivado, la alarma social ha motivado la implicación de la administración. Pero aquí el problema grande, como yo se lo digo a los vecinos, es que puede acabar con el lagarto de Gran Canaria y que puede estar en toda la isla, hemos visto, puede estar de 0 metros hasta 1800 metros de altitud, o sea, las temperaturas entre 15 y 31 grados, es que es su paraíso para ella, no tiene depredadores, o sea, este año tuvimos una cosita que hubiera quedado preciosa para finalizar el proyecto, es que aparecieron 2 águilas culebreras, que son migrantes desde África hacia Europa, en invierno, en noviembre, entre noviembre y diciembre, estuvieron en el foco, o sea, en el zono centro, 2 águilas culebreras. El águila culebrera es uno de los animales más especializados del planeta, o sea, el 80% de la dieta de una águila culebrera son culebras.
Y dijimos, esto es maravilloso, o sea, y además de forma natural, pues por los días de calima, pues arrastraron y los desviaron a Gran Canaria, como ocurre con otras aves diferentes, ¿no? Y dijimos, esto es, vamos, el colofón, es decir, bueno, naturalmente empezamos a tener depredadores específicos que pueden quedarse aquí. El problema que tuvimos es que este año ha sido, como sabéis, un poquito más frío de lo normal, ha habido momentos de frío importantes, justo coincidió cuando estaban las culebras y las águilas, perdón. Una de ellas estuvo a punto de morir por inanición, de hecho la llevamos al Centro de Recuperación de Fauna porque apareció en el suelo y se ha salvado, gracias a Dios. La otra desapareció, no sabemos qué ha pasado de ella, si ha intentado volver, si murió o no. Y la que teníamos en el Centro de Recuperación, pues por los técnicos han preferido optar por optar por el individuo y soltarlo en la península, que es donde su destino final, donde iba a ir para luego volver. Al ser un inmaduro había muchas posibilidades que si lo soltábamos aquí, pues la filopatria se iba a querer ir, aunque hubiese presa, y entonces había riesgo de que pudiese volver a tener problemas y morir. Pero estuvimos a esto de hacer un lacito al proyecto, decir, bueno, seguimos trabajando, pero ya empieza a haber colaboradores que nos ayudan en el proyecto. Pues nada, ¿alguna pregunta más? ¿Tony? No. Bueno, muchas pues gracias. Pues preguntas, muchas gracias por venir, Rubén. Ramón. Lo siento, Ramón. Y bueno, recordarles que el próximo martes y miércoles tenemos otra charla de sesión compartida y bienvenidos hoy.